Bueno, seguimos entonces. Entonces les decía, el tema es, en el origen de coordenadas no hay derivada. Uno lo podía ver eh, gráficamente, que era un punto, eh, así se llama cuspidal, sería como, en algunos libros eso no hacen esa diferencia entre anguloso y cuspidal, y sería un punto anguloso, un punto donde no tenemos esa derivada, y acá resulta que cuando reemplazo, no tengo definido esto, porque me queda un denominador donde vale 0 la derivada. Entonces cuando yo calculo derivadas de x y de y respecto del parámetro, y ambas son simultáneamente 0, entonces no tengo derivada de y respecto de x. Eso va a pasar siempre. De vuelta. Yo en realidad todo esto, ¿de dónde salió esta fórmula? De hacer la derivada de y respecto de t y la derivada de x respecto de t. Si ambas son 0 simultáneamente, o sea, para el mismo valor de t, las dos derivadas dan 0. Fíjense que la de arriba es la de y respecto de t, que era un seno. Si t vale 0, la derivada vale 0. Y la de abajo es 1 menos coseno. Si t vale 0, el coseno vale 1, y entonces me quedó 1 menos 1, 0. Si las dos simultáneamente dan 0, entonces ahí en ese punto no tengo derivada. Correspondería gráficamente con esta idea que veíamos hablando. En general, estas formas paramétricas representan curvas, cuando tengo un solo parámetro. Y cuando aparece esto, que las dos derivadas son 0 al mismo tiempo, o sea, el mismo valor de t, entonces ahí tengo lo que sería un punto anguloso, un punto de ese tipo cuspidal, no tengo derivada finita. Por lo tanto, ahí no voy a hablar de recta tangente. Bueno, estaba viendo que la vez pasada hicimos algunos ejercicios que tenían que ver con esto de derivar de manera implícita, que fue un tema que vimos hoy. Hicimos el ejercicio 39, eso está en la clase pasada, hoy estuve viendo que está en el video que subía de la clase pasada, así que eso lo pueden volver a... El que no lo vio lo puede ver por primera vez, y si alguno ya lo vio lo puede rever. Fíjense una cosa, antes de seguir, respecto de lo que habló hoy, lo comentó Mónica. Acá me piden hallar la ecuación de la recta tangente y normal de la función f de x, una función de x, dice que está definida de manera implícita. Entonces hay que hacer una derivación implícita de esto. Eso lo hicimos en la clase pasada, para hallar la ecuación de la recta tangente. Y lo que dijo Mónica hoy es, a veces me dicen en qué punto quiero encontrar la recta tangente, dándome los dos valores de las coordenadas del punto, el que corresponde a la x y el que corresponde a la y, como en este caso, que me dan 1 y 1, es el punto que yo tengo que estudiar, en el 1, 1, qué es lo que pasa. O, por ejemplo, este lo hicimos la clase pasada, y el 40 también lo hicimos la clase pasada, fue cuando terminamos la clase pasada con esto, que acá me dan, también quieren hallar una de las dos rectas, en este caso la normal, en un punto, que me dice la abscisa es 1, y la ordenada es la imagen del 1, pero no me dice cuánto vale, ¿no? Entonces eso, habíamos dicho, tenemos que encontrar nosotros, cuánto sería f de 1, la imagen del 1. Bueno, en este caso habíamos hecho todo un estudio, un análisis para ver qué es lo que pasaba, había que reemplazar la x por 1 en el ejercicio original y despejar la y. Finalmente nos iba a quedar que también para este ejercicio el punto donde teníamos que encontrar nuestra recta era el 1, 1. Acá no pierdo mucho tiempo porque, insisto, estos dos ejercicios, 39 y 40, los hicimos la clase pasada. Y entonces vamos a ver algún otro de derivación implícita, que fue un tema que andaban viendo hoy. Por ejemplo, este, que es medio teórico. Dice, utilizando la derivación implícita, compruebe que, dice, la derivada de x a la r, donde r es cualquier número racional. Dice, para todo r perteneciente a q. ¿Está bien? Para todo r perteneciente a q. O sea, acá lo que tengo es una potencia, mi función sería una potencia de x de exponente racional. Y cuando yo le calculo la derivada a esa potencia de x de exponente racional, o sea, x a la r, dice que la derivada da r, o sea, el exponente, por x a la r menos 1. Uno puede decir, pero eso no es lo que pasaba, lo que veníamos estudiando hasta ahora, que por ejemplo teníamos x al cubo y lo derivamos, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la de x cuadrado 2x. ¿No se cumple esta regla? Sí, pero eso lo habíamos visto
a partir de hacer una especie de inducción, porque habíamos visto, con Mónica vieron por definición la de x al cubo, la derivada de x al cubo. Creo que también vimos por definición la de x al cuadrado. La de x uno puede decir, bueno, bajo el exponente que está a la 1 y multiplico por x a la 0. Entonces la derivada de x es 1. Acá lo que me dice es, esa misma regla sirve para exponentes racionales. Eso sería lo que me está diciendo el ejercicio 43, ¿no? O sea, es como una cuestión, si se quiere, una sutileza, porque estoy seguro de que uno igual usaba esta fórmula, aunque no supiera si servía o no para racionales. A uno le dan x a la algo y le dicen derivalo, y normalmente usa esto hacia lo bestia, y no importa si servía o no, lo hacían igual, ¿no? O sea, uno lo hacía igual. Pero bueno, acá vamos a justificar que para racionales esto funciona, ¿no? Y dado esto que está acá escrito es algo que está en la guía, en el problema, dice sugerencia, escribir R como una fracción, como P sobre Q, donde obviamente P y Q, ahí sí tienen que ser números enteros, fíjense, lo puse acá abajo, ¿no? Me dijo que escriba R como P sobre Q. Entonces mi función es X elevado a la P sobre Q, donde P es un número entero y Q es un número entero, obviamente tiene que ser distinto de 0, que es la forma en que uno define, digamos, un número racional, como un cociente de números enteros, ¿no? Y después dice, y después que hago eso, derivo, dice, implícitamente la expresión I a la Q igual a X a la P. Derivar implícitamente I a la Q igual a X a la P. Bueno, esa es la idea, que aparezca una derivada implícita. Bueno, entonces, fíjense, en lugar de X a la R, tengo X a la P sobre Q. Y eso es sí. Q es un número entero, o sea que puedo elevar a la Q de los dos lados de la igualdad, y entonces me quedaría I elevado a la Q, y X elevado a la P sobre Q elevado a la Q, con lo cual esas Q se cancelan, me queda un X a la P. Y esto es lo que me dicen que haga ahora, me dicen que derive esta expresión, esta igualdad, de manera, me dice que lo derive de manera implícita. ¿Qué quiere decir de manera implícita? Que yo no tengo que despejar la Y y ponerla en función de la X, sino que la tengo que derivar, esta igualdad, así como está, digamos. La tengo que derivar respecto de quién, de X. ¿También? O sea, yo lo que voy a hacer es, esta expresión que tengo acá, la voy a derivar respecto de X. Voy a derivar respecto de X, tanto el miembro izquierdo, esto, y a la Q, como voy a derivar respecto de X, vamos a poner acá la derivada, respecto de X, X a la P. Ahora, cuando derivo del lado izquierdo, entonces, fíjense, yo tengo I a la Q, y es una función de X, y yo quiero derivarla respecto de X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Y acá voy a tener que usar la regla de la cadena, es decir, en realidad yo lo que voy a hacer es la derivada de I a la Q respecto de I por la derivada de I respecto de X. O sea, estoy usando la regla de la cadena. ¿Por qué hago esto? Y porque mi expresión tiene una I, entonces digo, bueno, esa I, una potencia de I, ¿no? Entonces esa I la puedo derivar respecto de, perdón, esa I a la Q la puedo derivar respecto de I. Cuando hago I a la Q, la derivo respecto de I, Q es un número entero, entonces ahí sí puedo usar, digamos, la misma regla que va a surgir ahora como generalización, pero que ya conocíamos, esa sí la puedo usar. Cuando hago la derivada de I a la Q respecto de I, como Q es un número entero, digo, bueno, bajo el exponente, que es este Q que está acá, y queda multiplicando una potencia de un grado menor que tenía antes. Si tenía I a la Q, ahora tengo I a la Q menos 1. Y eso lo tengo que multiplicar, me tengo que acordar que estoy usando la regla de la cadena por este término que está acá, la derivada de I respecto de X, o sea, I'. Y esto es igual a ¿qué cosa? A la derivada de X a la P respecto de X. Entonces acá es simplemente la derivada de una potencia de exponente entero. Dijimos, P es un entero. Así que bajo mi exponente y al exponente original le quito 1, me quedó P por X a la P menos 1. ¿Está? ¿Qué tengo que encontrar yo? La derivada de Y respecto de X. Eso es lo que me pedían. Y'. Así que lo que hago es, lo que está multiplicando a Y', lo paso dividiendo. Me terminó quedando esta expresión que está acá. En esta expresión, fíjense que P sobre Q era R. Eso me dijeron que haga ese reemplacito, ¿no? Esto
este P sobre Q es R. Así que acá lo reemplacé por R. Y después me quedó, ¿qué más me quedó de ese lado? X a la P menos 1, pero Y lo reemplazo ya para ponerlo en función de X. Y era X, acá está, fíjense, Y es X elevado a la P sobre Q. Así que reemplazo X elevado a la P sobre Q. Y entonces obtuve una expresión de la derivada de Y, o sea, de Y', donde me quedó todo en función de X, digamos. Ya no me aparece la Y, que me venía apareciendo antes. Esta expresión, fíjense que tengo un cociente de potencias que la base es la misma, es X, con lo cual ese cociente como resultado va a dar otra potencia con la misma base, una potencia de X, donde voy a restar los exponentes. Esto lo hice acá. Voy a sacar todos estos dibujos. Y entonces, fíjense, acá entonces tenemos, mi Y' es R, que habíamos dicho que era P sobre Q, eso lo reemplazamos por R, y acá este cociente, potencias con la misma base, resto del exponente, X menos P menos 1, el exponente del numerador, menos el exponente del denominador. Como esto es una potencia de potencia, lo puedo escribir como el producto de los exponentes. P sobre Q por Q menos 1. Y ahora acá empiezo a hacer alguna distributiva. Fíjense que cuando hago la distributiva me queda menos P sobre Q por Q. Los Q se cancelan y entonces tengo un término con P positivo y un término con P negativo. Y después tengo un término positivo, pues me queda un menos con menos, un más P sobre Q por 1. Estos términos con P, dijimos que el exponente se termina eliminando, me terminó quedando R por X a la P sobre Q menos 1. Pero P sobre Q es R, ¿está bien? Entonces me terminó quedando R por X a la R menos 1. ¿Qué es lo que teníamos que demostrar? Entonces quiere decir que esa regla de derivación que veníamos usando, o esa derivación que veníamos utilizando por la tablita, si quieren, para números enteros los podemos ya generalizar también a números racionales en el exponente. ¿Sí? Bueno, vamos con uno que les muestro rapidito, y este sí no voy a perder mucho tiempo. El 47, por ejemplo, lo vamos a tener que usar un poquito para uno que viene después, para el 48, por ejemplo. Pero prácticamente está resuelto con la teoría que dio Mónica y que ustedes van a poder encontrarse seguramente lo bajaron ya, el PowerPoint que ella subió en el campus. Me dice, mostrar que si una función es diferenciable en un entorno de un punto x igual a x0, acuérdense que para lo que vemos nosotros acá en análisis 1, con una sola, digamos, con una sola variable independiente, diferenciable sería como equivalente a decir derivable. Después ya van a ver el año que viene en análisis 2 que cuando tengo más variables independientes no es lo mismo, no son sinónimos. Pero acá con una variable independiente puedo decir que sí, que puedo usar las dos cosas. Entonces la función es diferenciable o derivable en un entorno de un punto x igual x0. Entonces f puede ser expresada de la forma f de x igual dos términos, uno que le llamaron L de x, más otro que le llamaron R de x, donde L es una función lineal, por eso la llaman L, y R de x verifica, y acá hay un límite que dice que el límite cuando x tiende a x0, de este R de x, de este término, dividido x menos x0, o sea, dividido el incremento en x, eso tiene que dar igual a 0, ese límite. Bueno, eso es una cosa medio teórica que lo importante, veamos, el ejercicio en sí teóricamente es interesante, pero una cosa importante como consecuencia, una consecuencia importante sería que esto, cuando yo tengo una función y esa función es diferenciable en un entorno de un punto determinado, entonces yo lo puedo escribir como estos dos términos, ¿no? Y uno finalmente, muchas veces, que hoy lo vieron, termina aproximando valores de una función, que uno quiere encontrar un valor determinado de una función, haciendo una aproximación lineal, usando nada más que el término lineal. Va a ser lo que aparece en uno de los ejercicios que siguen, creo que en el 48 o en el 49. Pero mientras tanto, ¿cómo puedo demostrar esto? Muy simple.
Agarro el PowerPoint de Mónica, o sea, Mónica en la teoría mostró lo siguiente. Esto que está acá está copiado y pegado del PowerPoint de Mónica. La única diferencia, yo le agregué acá una cosita en rojo que es para mostrar una propiedad que hay que utilizar de límite. La idea, esto, bueno, no lo vuelvo a hacer porque lo hizo ella en realidad en la teoría, pero acuérdense que tienen que ver, si no se lo recuerdan, los videos, donde esté esto, está hecho en un video, y si no, en el PowerPoint tratar de estudiarlo un poquito por su cuenta, todo esto que está acá, ¿no? Bueno, hay una propiedad de límite que dice que si yo tengo una función que le calculo el límite cuando x tiende a un valor, a x0, y me da un valor finito, L, entonces yo puedo pensar que difieren la función y el límite, cuando estoy en un entorno de x0, en un infinitésimo. Es decir, que yo puedo escribir las imágenes de la función en un entorno de x0 como el límite, lo que valía el límite, más un infinitésimo. Bueno, eso es lo que dice acá, básicamente, y de hecho está explicadito acá chiquitito, es eso que está acá. Entonces, la función que usaba Mónica era la que acá aparece como G, por ejemplo, que puse yo en rojo, era f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esa función tiene un límite. ¿Por qué tiene un límite? Y porque es la derivada, es esta que está acá, es la derivada de f evaluada en x0. Y sé que existe porque me dijeron que la función era derivable en x0 y en un entorno de x0. Así que acá me decía, consideremos una función derivable en x0. Bueno, entonces esa función existe, que sería el cociente incremental, digamos, ¿no? Ese cociente incremental, que sería el g mío, existe. Entonces lo puedo escribir como qué cosa, como el límite de esa función, pero el límite de la derivada, más un infinitésimo, más un phi, que es, en este caso, Mónica utilizó la notación esta, phi de x. Un infinitésimo, ¿qué quiere decir? En x0, ¿no? Que cuando x tiende a x0, calculo el límite de esa función y me da 0. Cuando pasa eso, la función es un infinitésimo en x0. Entonces, uno trabajando con esta expresión de acá, vamos a poner con esto, lo que hizo Mónica, pasó el incremento en las x, la variación de x, en lo que sería el delta x, lo pasó multiplicando para el lado derecho, hizo una distributiva, acá está, todo esto está en el PowerPoint, y finalmente yo lo único que hice fue, para acomodarlo para el problema que nos corresponde a nosotros, es esto que es lo que mostró Mónica, paso el término f de x0, que es un número, es la imagen de x0, que está restando, lo paso sumando al lado derecho. Entonces me quedó que mi función la puedo escribir como lo que vale la imagen en x0, más el término que tiene la derivada evaluada en x0, que ese está multiplicado por el delta x, por x menos x0, más el infinitésimo que había quedado multiplicado por el delta x, por x menos x0. Entonces, fíjense que los dos primeros términos son los que yo acá le puse L de X, son los dos términos que forman mi parte, digamos, lineal, y con la cual yo voy a aproximar linealmente a mi función f de x. O sea, siempre voy a pensar que si la función es derivable en un entornito de x0, que la puedo, digamos, aproximar con esa aproximación lineal, digamos, ¿no? Y esto lo que me decía que tenía que pasar era que, acuérdense que o sea que ese L de X ya lo encontré, me dijeron, tiene que ser algo lineal, la X está a la 1, es una expresión lineal. Y el otro me decía que lo que tenía que pasar es que cuando yo calculara el límite de X tendiendo a X0, de esa otra expresión que es R de X, dividido el delta X, o sea, dividido X menos X0, que eso me tenía que dar 0. Pero eso me va a dar 0 simplemente porque, fíjense que arrancamos de nuestro phi, que era un infinitésimo, ¿no? Fíjense, si a este R de X, que es phi por X menos X0, lo divido por X menos X0, se me va el X menos X0. ¿Quién me queda? Phi. O sea, todo este cociente, ¿quién es? Es phi. Y habíamos visto que justamente por esa propiedad de los límites, aparecía nuestro infinitésimo phi.
O sea que esto básicamente es una cuestión teórica que si uno no la vio, no lo hubiera visto el PowerPoint, no lo hubiera subido a Mónica, había que buscarla en algún libro, seguro, pero acá ya tenemos el trabajo hecho, por suerte. Bueno, ¿para qué quería saber eso? Porque el ejercicio 48 me pide hallar esas dos expresiones, la parte lineal y la parte del resto, por eso le ponen R de X, ¿eh? Y ese otro infinitésimo, en el entorno de un punto que me dicen acá, para una función en particular. Por ejemplo, acá me están pidiendo para x cubo más x, me dicen que en x la quiero evaluar en x sub 0 igual 1, y tengo que encontrar entonces esas dos expresiones. ¿Qué expresiones? La parte lineal y la parte, digamos, que tenía que ver con el infinitésimo. Fíjense, lo voy a poner acá, así se ve. Esta parte, que aparece acá, L de x, y esta otra que está acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, necesito encontrar la derivada, y después, una vez que encuentre la derivada de f, evaluarla en el punto que estoy estudiando, que es x0 igual a 1. Derivada de esto es muy simple, es 3x cuadrado más 1. Esto ya a esta altura creo que la tenemos que derivar más o menos rápido. Y ahora lo que tengo que hacer es simplemente, digamos, especificar tanto en la función como en su derivada cuánto valen cuando x es igual a 1. Entonces, en la función reemplazo, donde aparece mi x por 1, me quedó que la función vale 2. La imagen de 1 es 2. Y en mi función derivada, cuando reemplazo la x por 1, la imagen en la función derivada es 4. Entonces, una vez que tengo eso, ya es muy simple, porque la expresión la tenía acá arriba, la de la parte lineal. Es lo que vale la función en el punto x que estoy estudiando, dijimos la imagen de 1 es 2, acá está, más otro término que es la derivada, evaluada en x igual 1, esa derivada dio 4, por el delta x menos x0, x menos 1. Bueno, acá arreglamos un poquito para que quede igual que lo que está en la guía. Y el resto, acá es lo que hay que tener cuidado, o sea, uno el resto puede decir, el resto era phi de x por x menos x0, el resto era esto que estaba acá. Pero resulta que phi de x no lo tenemos, entonces el resto lo vamos a encontrar como aparece acá, como L de x, lo acabamos de encontrar recién, que era una función lineal, la voy a pasar restando para el otro lado. Entonces mi R de x va a quedar la función menos esa aproximación lineal. La función era x al cubo más x menos la función lineal que encontré recién, 4x menos 2. Bueno, hago simplemente un poco de álgebra para que me quede igual a lo que me quedó en la guía. Es decir, el ejercicio 48 es muy fácil si uno sabe cuáles son las expresiones que tiene que utilizar. Por eso la importancia del ejercicio 47. Porque uno puede decir, bueno, piezas teóricas siempre me aburren. Es cierto que a veces suelen ser un poquito más aburridas, pero en este caso son necesarias. Casi siempre son necesarias. Bueno, ya con esto estamos casi terminando vamos a hacer el 50 primero, y después hago el 49. Bueno, va a seguir el orden este. Con estos dos ejercicios, 49 y 50, terminamos la guía, lo que sería la primera parte de derivadas. Nos queda una única guía todavía del tema de derivadas, que es lo que dice derivadas segunda parte. Quedan dos ejercicios, con lo cual ya están en condiciones de hacer todo prácticamente. Sí, ¿alguien quería decir algo? No. Bueno. Acá me dice, calcular el diferencial de f para cada una de las siguientes funciones. Entonces, por ejemplo, acá me aparece una función que es 2x cuadrado más x por seno de x. Bueno, esto también, diferencial, es un tema que vimos hoy, que habían empezado a ver la clase pasada. Se quedó una parte inconclusa y lo terminó hoy Mónica. Bueno, cuando yo quiero calcular el diferencial de f, el diferencial en general de una función, de una variable dependiente, entonces eso era, fíjense que la expresión que habían visto, con la que arrancaron esto, lo pongo medio rápido, es, si yo quiero calcular el diferencial de f, evaluado, por ejemplo, en un punto, en x0, por ejemplo, esto, digamos lo que mostró hoy Mónica, que era la derivada evaluada en el punto, por delta x. Esa sería la expresión
de un diferencial, la primera que vieron. Pero resulta que con esta misma, digamos, con esa misma definición de diferencial, resulta que los intervalos, las variaciones, los incrementos de las variables independientes, en este caso el incremento de x, que es mi única variable independiente, es lo mismo que el diferencial de x. ¿Por qué? Porque acá mi función sería x. Entonces cuando la derivo me queda 1. Entonces, si mi función fuera x, el diferencial de x es igual al delta x. Y entonces uno podía utilizar esta expresión de manera genérica. El diferencial de mi función es la derivada de la función multiplicada por el diferencial de x. Así que esto, una vez que sé eso, que era nada más que, insisto, un concepto que, bueno, que vieron hoy, que no es nada más ni nada menos, digamos, pero una vez que sabes eso, uno es fácil, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Derivo esto, primer término derivado, y es bastante fácil, es 2 por la derivada de x al cuadrado, así que me quedó 4x. Más el segundo término es la derivada de un producto. Primero derivado, que es 1, la derivada de x por el seno, por el segundo sin derivar. Más primer factor como está, que es x, por derivada del segundo factor, la derivada del seno es coseno. Con lo cual acá tengo mi derivada de mi función multiplicado por el diferencial de x. Y ya está. Lo mismo pasaría para el otro que puse, por ejemplo, el c. Que dije, bueno, lo voy a poner porque por ahí uno le podría asustar porque uno de los términos es, tienen ahí un producto y, bueno, que se une a la 2x. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer para escribir mi diferencial de f? Hacer la derivada respecto de x y después esa derivada multiplicarla por el diferencial de x. Derivada de esto es, el primer término lo derivo, derivada de x es 1, menos la derivada de este producto. Este es un producto, me queda el primer factor derivado, el que está entre paréntesis, 3 por el logaritmo natural de x. Cuando lo derivo, es 3 por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Así que me quedó 3 por 1 sobre x, o sea, 3 sobre x por el segundo factor, que ese no lo toco. El segundo factor es e a la 2x. Más el primero como está por el segundo derivado. Como acá había un signo menos y no usé paréntesis, entonces este menos es el que me aparece acá. Bueno, eso hay que tener cuidado. El primer factor, que es 3 por el logaritmo natural de x, ¿cómo está? Por el segundo derivado. Y se acuerdan que la derivada de e a una función de x, la derivada de e a la u, es e a la u por u'. Bueno, entonces, la derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada del exponente. La derivada del exponente, tengo el exponente es 2x, la derivada va a quedar 2. Así que lo único que hice después fue, no sé, hacer 2 por 3, ordenarlo un poquito para que me quede seguramente en el formato que quedó en la respuesta de la guía. Como ven, entonces estos diferenciales, uno podría asustarse, pero es simplemente calcular la derivada y después escribir el formato derivada por el diferencial de x. Y el 50, el último, una de las aplicaciones que tenemos de estas, de los diferenciales, es calcular de manera aproximada cuánto vale una función en un valor dado. Por ejemplo, hoy habían hecho un ejemplo que era calcular de manera aproximada e a la 0,3. ¿Se acuerdan? Bueno, acá hay cosas similares. Lo que tenemos que tener en cuenta es, yo quiero estudiar cuánto vale una función, por ejemplo, hagamos el primero. El primero, mi función para el primero es la función seno. F de x, seno de x. Bueno. Y lo voy a estudiar en los alrededores de un punto. Por ejemplo, acá me dice calcular el seno de 31 grados. Entonces, bueno, obviamente voy a calcular en los alrededores de un punto donde yo conozco el seno de manera fácil, que es el seno de 30. Entonces yo podría decir, bueno, mi x0 va a ser 30 grados. O, como voy a tener que trabajar después en radianes, 30 grados sería lo mismo que escribir pi sobre 6. ¿No? Pi sobre 6.
Entonces, a mí me dice, lo que tengo que pensar es, cerca, digamos, en un entorno de x0, cuando yo quiera evaluar la función ahí, eso sería x0 más delta x, que también lo puedo llegar a escribir así, como f de x. Ese valor de la función en x0 más delta x va a ser aproximadamente igual a lo que vale la función en el punto ese que yo estoy estudiando, ¿eh? Que ese es un dato, más, es lo que se llama la aproximación lineal, dijimos, más la derivada en ese punto multiplicada por el incremento, por x menos x0. Bueno, fíjense que esto sería del término de lo que habíamos visto nosotros, recién de los dos términos, el Lx más el Rx, estamos usando el Lx. Y el otro lo despreciamos. ¿Por qué lo despreciamos? Porque era un infinitésimo. Dijimos, en la medida en que mi delta x tiende a 0, que este tiende a 0, que es como decir que x tiende a x0, la aproximación va a ser mejor, digamos, ¿no? Entonces, hagámoslo para el primero. El seno de 31, ¿cómo lo voy a poder calcular? Voy a decir, bueno, es más o menos lo que vale el seno en un valor que yo conozca, en un x0 que yo conozca. Dije, yo x0 voy a elegir 30. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es un medio, ese ya lo conozco, ¿no? O sea, fíjense, seno de 30, un medio, acá lo tengo. Más la derivada de la función evaluada en el punto este, en el punto donde yo estoy estudiando que conozco, digamos, el punto que es fácil de conocer el valor de la función. La derivada del seno es el coseno, evaluada en 30 grados, por el delta x, por x menos x0. Mi x corresponde al 31, este que está acá, y mi x0 corresponde al 30, por lo tanto mi delta x es de 1 grado. Pero acá, ojo que no hay que trabajar con grados, sino que hay que trabajar en radianes, para que justamente no aparezcan unidades, ¿no? Entonces, tengo que 1 grado es, ¿se acuerdan que pi radianes eran 180 grados? Por lo tanto, 1 grado es pi sobre 180. El seno de 30, ese es fácil, es 1, es un medio, y el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Estos son inmediatos, digamos, no hay que, creo que todo el mundo ya más o menos lo sabe de memoria. Con lo cual, simplemente ahora hago esta cuentita, esta sí la puedo hacer si quiero por la calculadora, y entonces me queda que el seno de 31 es aproximadamente este valor. Yo, si no me equivoco, puse el que pusieron en la guía. Esto dependerá de cuánto aproximé el pi o no, cuánto aproximé, si aproximé o no la raíz de 3, hasta cuántas cifras decimales, pero da más o menos 0,5151. Bueno, lo mismo hay que hacer para los otros ejercicios. Supongamos para el que sigue, que es raíz de 3,98. Entonces, siempre utilizo mi misma fórmula. En este caso, mi función, que es raíz cuadrada de x. Tengo que calcular la derivada. La derivada de la raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 por raíz de x. Y tengo que elegir un punto donde la derivada y la función sea fácil de evaluar. O sea, mi x0 va a ser 4, porque sé que la raíz de 4 es 2. Con lo cual, entonces ahora cuando plantee qué ecuación tengo que plantear, acuérdense esta que está acá. Bueno, entonces mi función va a estar evaluada en 4, va a ser la raíz cuadrada de 4. Esto lo podría poner, ahora lo vamos a poner acá abajo. Raíz cuadrada de 4, más la derivada evaluada en 4. Es 1 sobre 2 por raíz de 4, por x menos x0. Y lo que tengo que tener cuidado acá es que mi delta x es negativo. Porque acuérdense que mi delta x, ahora sí ya lo puedo poner acá, es x menos x0. Este x, este de acá, es el que me dieron a mí donde yo quiero calcularlo, 3,98. ¿Está bien? Y el otro, el x0, es donde yo calculo fácil, tanto la función como la derivada, es 4. Entonces, ojo que acá el delta x quedó negativo. Entonces, la raíz de 3,98 será aproximadamente igual a la función evaluada en el valor este x0, que el 3,98 está en un entorno de 4, este es fácil, sabemos que es 2, más 1 sobre 2 por la raíz, o sea, 1 sobre un cuarto, digamos, que da acá, por el delta x que me quedó negativo. Hay que acordarse de eso. Así que la raíz de 3,98 es aproximadamente 1,995.
Bueno, y en el último había un logaritmo, también es bastante simple, este ya directamente lo ponemos así como está. Fíjense, acá, mi función ¿cuál va a ser? Y mi función va a ser logaritmo. ¿Eh? Quiero calcular el logaritmo en 1,2. Quiero calcular el logaritmo natural de 1,2. Entonces mi función es esta. ¿Qué tengo que calcular? Mi derivada. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Tengo que elegir un punto x0 que sea fácil de pensar en el logaritmo. Medio que acá, en estos ejemplos, son bastante simples. Puedo pensar que x0 valga 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que f de x0 es el logaritmo natural de 1. Que ese lo puedo evaluar inmediatamente. El logaritmo natural de 1 es 0. Y cuando quiera evaluar mi derivada, en x0, o sea, mi derivada evaluada en 1, acuérdense que la derivada era 1 sobre x, ¿está bien? Entonces, ¿qué me quedó? 1. 1 sobre 1, 1. Bueno, con todos esos datos, entonces hago la aproximación esta lineal. La aproximación lineal me decía, esto es igual a lo que vale la función f de x0, lo que vale la función, el punto que yo estoy, digamos, pensando que es fácil de calcular. Dijimos, justo la función era el logaritmo natural de 1, que es 0. Más lo que vale la derivada en ese punto. Es este 1 sobre 1 que estaba acá, que era el que encontramos recién acá. Bueno, por el delta x. El delta x acá es x menos x0, 1,02 menos 1. 1,02 menos 1. Entonces, simplemente esta cuentita me quedó 0,02. Quiere decir que el logaritmo natural de 1,02 es aproximadamente 0,02. Bien, y ahí entonces terminamos, digamos, la guía. Obviamente no hicimos todos los ejercicios, pero hicimos un montón. No sé si tienen alguna preguntita, algún comentario o inquietud. Si no, esto bueno, ya de a poquito lo podemos ir terminando. Sí me gustaría, quedan 2 minutos, dice acá, por eso decía que lo podemos ir terminando. ¿Cómo les fue? No sé si quizás hablaron de eso, creo que no, yo entré casi enseguida. No, no, no hablamos. No, ¿verdad? ¿Cómo le fue con el No. tema del parcialito? Así una inquietud, una curiosidad que tengo. ¿Pudieron hacerlo? Sí, por suerte sí, bien, profe. Bueno, ahí Guastaferri, muy bien Guastaferri, creo que fuiste vos, ¿no? Que notó un pequeño detalle. Había un ejercicio que estaba una función definida por partes, y una parte era uno que tenía módulo, ¿te acordás? Una de las partes, Mónica. Sí, era x menos 1 más k y había que definir k Sí, para que el límite Y uno decía, y exista. estaba definida las dos partes, uno decía x menor o igual que 0, y el otro x menor que 0. Bueno, ahí se chispoteó el menor en lugar del mayor, pero bueno, para el después que lo mayor. dijiste lo corregí ahí. Así Ah, que, buenísimo. sí. Igualmente, la verdad es que, por ejemplo, no sé si Guastaferri, vos ya que lo preguntaste, si la graficaste, por ejemplo, la función, y la verdad que a cualquiera de los dos le podías cambiar el signo y el resultado te iba a quedar el mismo, digamos. Claro. Cualquiera de las dos partes, ¿no? Le podías poner que una fuera mayor y la otra menor. Yo dejé, creo que menor igual el módulo y le cambié a mayor la otra, ¿no? Pero se podía haber hecho Claro. con la La otra cosa es que me parte. pareció medio raro, la verdad que no se me Sí, fue ocurrió un error graficarlo. de tipeo, digamos, esas cosas a veces pasan, ¿no? Que uno tipea rápido. Y lo lograron hacer, más o menos lograron este, resolverlo. Yo me di cuenta Termina hoy que a las tengo 6, así que. Sí, problemas tenemos con 8 los, minutos todavía. el problema con los signos. O sea, me pifié en unos signos, entonces tengo como que ser más detallista en eso. Ah, Porque Claro. hacía alguna cuenta bien y cuando le pifiaba, entonces los comprobaba y entonces ya me quedaba como malo. Me ah, pasó en 2. Entonces, Ajá. bueno, como que me quedaron 2 puntos menos por eso mismo, entonces, uh, pero bueno, es eso, estar atento a los números y como hacer la comprobación con el signo quizás. Y vale. por apurada, Perfecto. Sí, bueno, pero sí.